y vean toda esta escena tan gloriosa. Es muy, muy gloriosa, aunque los que no pueden hablar chino pueden decir estas palabras. Es muy glorioso. No es solamente porque tenemos 4.000 o 5.000 sentados aquí, sino porque tenemos el Espíritu del Señor en medio nuestro. En verdad tenemos la presencia del Señor. Esta es nuestra gloria. En esta mañana venimos a la última reunión, el mensaje 5 de esta conferencia, que toca el tema del recobro que el Señor efectúa con respecto a la vida, la verdad y la unanimidad. Esta es la palabra de conclusión a esta conferencia. Hermanos y hermanas, quisiera presentar la siguiente introducción. Esta palabra que hablaremos hoy no es tan fácil, no es fácil de que profundicemos en ella, por eso oré al principio que tenemos esta carga, que todos los hermanos y hermanas estemos en nuestro espíritu. Debemos ejercitar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, de hecho aún nuestro cuerpo físico. Debemos ejercitarnos plenamente porque estamos viniendo a la palabra de Dios para tener contacto con esta palabra, a fin de que podamos recibir la impartición de Dios. Debemos entonces cooperar absolutamente con Él. Espero que cada uno de nosotros sea así, que la preciosa sangre del Señor nos cubra, que el Espíritu del Señor nos llene, que el Señor nos conceda el espíritu de sabiduría y revelación, que el Señor nos ilumine los ojos de nuestro corazón para que en verdad le conozcamos. El mensaje de esta mañana toca el tema de la unidad. Ya hemos tenido 2 mensajes acerca de la vida, 2 mensajes acerca de la verdad, y en esta mañana tenemos un mensaje acerca de el recobro que el Señor efectúa con respecto a la unidad. Leamos el título de este mensaje juntos. La unidad se realiza en la palabra santificadora de Dios y la unanimidad en la visión de la era, la cual incluye todas las visiones anteriores. Usted que este título tiene 2 partes principales, 2 puntos principales. El primer punto principal es la unidad, la cual se realiza en la palabra santificadora de Dios. Es solamente en la palabra santificadora de Dios que se realiza, que tenemos la unidad. Así que primero, la santificación; número 2, la palabra; y tercero, unidad. Tal vez usted no ha considerado esto, que la santificación se relaciona tanto a la palabra. Bueno, el segundo punto principal es que debemos tener la unanimidad, la cual se realiza en la visión de la era. Tenemos esta unanimidad en la visión de la era. Sé que muchos hermanos y hermanas nunca han escuchado esta expresión. Hemos hablado mucho acerca de la unanimidad. Los discípulos, incluyendo algunas hermanas, antes del día de Pentecostés, 120 estaban ahí unánimes, perseveraban unánimes, orando en el aposento alto. Después del día de Pentecostés, ellos comenzaron a llevar la vida de iglesia, la cual estaba lleno de la unanimidad. Sin embargo, la unanimidad de la cual estamos hablando hoy en día, por favor, presten atención, es la unanimidad en cierto ámbito, en cierto terreno. ¿En qué punto se lleva a cabo esta unanimidad? Es en la visión de la era. En este ámbito, nuestra unanimidad está en una visión, en que tengamos la misma visión. Solamente en esta misma visión podemos tener la unanimidad. Es decir, si tenemos visiones diferentes, o si la medida del conocimiento que tenemos de esta visión no es la misma, entonces no habrá la unanimidad. Así que la palabra de esta mañana es muy especial. No es
no es común. Así que por favor oren por mí en este tiempo, que mi hablar en esta mañana sea también especial. Son las 10 de la mañana. El mensaje de esta mañana debería comenzar a las 10, pero acabamos la mesa del Señor un poquito antes de lo esperado, así que no estaba plenamente preparado. Así que oramos y cantamos las pancartas, y ahora entonces podemos comenzar el mensaje a tiempo. En esta mañana quiero usar la mitad del tiempo en el punto romano número 1 y el resto del tiempo en el punto romano número 2. Después de eso no es el final. Usaré una tercera parte del tercer punto. Bueno, ¿dónde está el tercer punto? El tercer punto está aquí en mi mente, en mi ser. Consideremos cómo el Señor nos guiará para que en verdad sea liberada esta carga por la palabra. Leamos el punto 1. La unidad de los creyentes se halla en el Dios triuno y se obtiene al ser santificados en la verdad, es decir, en la palabra santa de Dios. Aquí vemos, es en la verdad. Esta semana estamos dando énfasis a la verdad. El hermano Lee nos recordó una y otra vez que la verdad no equivale a la doctrina, no es doctrina. Cuando nos encontramos con esta palabra verdad, temo que lo primero que venga a nuestra mente es que esto se refiere a una doctrina. No. La verdad, el significado original de esta palabra en griego nos dirige o tiene que ver con la realidad. Así que la verdad no es doctrina, aunque ciertamente la doctrina se relaciona a la verdad, pero la doctrina no es verdad en sí, tal como aquí tenemos un vaso de agua. La verdad es el agua y la doctrina es el vaso. No debemos confundir el vaso con el agua. El vaso es el contenedor que contiene el contenido. No estamos aquí para el vaso solamente, sino más bien estamos aquí para recibir el agua. Así que el contenido es la realidad, la verdad. ¿Qué es la realidad? Hemos visto que en este universo la verdadera realidad es el Dios triuno mismo. Y no solamente el Dios triuno en sí, sino que también incluye la economía del Dios triuno. Todo lo que se relaciona con la economía del Dios triuno es también parte de esta verdad, parte de esta realidad. Y es en esta verdad, en la palabra santa de Dios, es allí donde somos santificados. ¿Qué significa esto? En Juan 17, el Señor dijo: Padre, santifícalos en la verdad. ¿Puede la doctrina santificar a alguien? ¿Puede usted ir allí a un seminario a aprender la doctrina, pero usted no necesariamente será santificado? Un hermano nos dijo de que cuando él estaba ahí en el norte de China, en Shantung, él aprendió toda la tipología de la Biblia de parte de la Asamblea de los Hermanos. Él siguió estas doctrinas para conocer la Biblia, pero después de hablarle la Biblia a la congregación, después de que él regresó a la casa, él estaba allí fumando un puro. La doctrina no puede santificar a nadie. El Señor dijo: tu palabra es verdad. La palabra, que es la expresión de Dios, esta es la realidad del universo. Debemos ser santificados en esta palabra, en esta verdad. Es solamente en esta palabra, en esta verdad, que podemos tener la verdadera santificación. La santificación es la separación, es ser separados
de todo lo común, de todo lo mundano, de todo lo del mundo. Es ser apartados para Dios. Cuando hay dos aspectos. Uno es en cuanto a posición. Somos separados en cuanto a posición y apartados para Dios. Pero eso no es suficiente. Hay un segundo aspecto. También tenemos que ser separados y apartados para Dios en cuanto a nuestra manera de ser. Es por medio de la santificación, la cual está en la palabra santa de Dios, que es allí donde podemos tener la unidad en el Dios Tríuno. Es decir, la unidad se produce por medio de la santificación. Cuando usted más es santificado, entonces más hay unidad. Si usted no es santificado, entonces habrá división, se dividirá de otros, no habrá la unidad. Así que, hermanos y hermanas, lo que necesitamos hoy en día es una gran santificación. El recobro del Señor necesita de una gran santificación, ser santificados de todo lo que sea del mundo, de todo lo que no sea de Dios. Somos separados de estas cosas y apartados para Dios. Todo lo que se relaciona con Dios es uno, en el principio de la unidad. Así que cuando somos apartados para Dios, entonces ahí estamos en la unidad. La unidad única es el Dios Triuno mismo. Así que solamente en el Dios Triuno que tenemos la verdadera unidad. La unidad no es una especie de cooperación en la cual yo coopero con usted y usted está de acuerdo conmigo. No. La unidad es cuando todos nosotros entramos, somos introducidos en el Dios Triuno, permanecemos en el Dios Triuno, y cuando el Dios Triuno permanece, mora en nosotros, es en esta persona, en este Dios Triuno, es allí donde tenemos la santificación en nuestra manera de ser. Esto es algo espontáneo. Los atributos del Dios Triuno, en especial la naturaleza santa del Dios Triuno, nos saturará. Aleluya. Aunque usted no quiera ser santificado, usted será santificado. Usted no se esfuerza por ser santificado, pero experimenta la santificación porque está en el Dios Triuno. Ahora venimos al punto A. La verdad es la realidad misma del Dios Triuno. La palabra del Padre es la verdad. Cristo el Hijo es la verdad. Y el Espíritu es la verdad. Esto es muy bueno. La verdad es la realidad misma del Dios Triuno. Primero, tenemos ahí la palabra del Padre, lo cual es la verdad. Como dije, la palabra del Padre es la expresión del Padre. Lo que una persona habla es su expresión. Si yo estoy aquí y por una hora yo no digo nada, entonces no hay expresión alguna. Pero cuando yo abro mi boca, entonces todo lo que está en mi corazón saldrá de mi boca. Entonces la palabra de esa persona es la expresión de esa persona. La palabra del Padre es la expresión del Padre. Y esto es la verdad. Toda palabra que Dios habla es la verdad. Todo lo que procede, lo que sale de Dios es la verdad. Cada palabra es la verdad. Todo concepto que sale de Dios, que procede de Dios, es la verdad. En segundo lugar, Cristo el Hijo es la verdad. Porque el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la realidad, o la verdad. Cristo el Hijo es también la palabra de Dios. Él es la palabra, el verbo que se hizo carne, lleno de gracia y realidad. Esta realidad es la verdad. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él no solamente era un hombre que andaba, que se movía ahí, sino más bien Él era la corporificación de la verdad que estaba ahí entre los hombres. Si lo tocaba usted a Él, tocaba la realidad. Si lo veía a Él, tocaba la verdad. La verdad era esta misma persona. Así que ayer los hermanos dijeron que la salvación ha llegado, ha venido entre nosotros. La salvación es Dios mismo. La salvación es el Señor Jesús mismo. Si usted gana a la persona del Señor, usted gana salvación. De la misma manera, si usted gana al Señor Jesús mismo, usted obtiene la verdad.
Ciertamente el Espíritu es también la verdad. Aquí tenemos dos versículos. Primera de Juan 5:6 dice: la verdad, la verdad morará en nosotros. ¿Cómo puede morar la doctrina en alguien? Es solamente una persona que puede permanecer en alguien. Así que la verdad es el Señor Jesús mismo. El Espíritu es la realidad. Y es el Señor que mora en nosotros, pero Él no mora en nosotros en la carne. Más bien, esta carne ha pasado por muerte y resurrección, y así que es el Espíritu que mora en nosotros. En Juan 14:17 dice: el Espíritu de realidad o el Espíritu de verdad morará en nosotros, permanecerá en nosotros. Así que la verdad permanece en nosotros. Esto se refiere a que el Espíritu mora en nosotros. Así que la verdad es la verdad diferente del Espíritu. No, la verdad es el Espíritu. Los dos son uno. Es solamente una persona. El Evangelio de Juan nos muestra que en 1 Juan 5:6 dice que el Espíritu es la realidad. Así que la verdad es simplemente la Trinidad Divina. La Trinidad Divina es la realidad. El Padre corporificado en el Hijo que llega a ser el Espíritu, y el Espíritu es el Hijo hecho real en nosotros, tienen la corporificación del Padre. Esta es la realidad. Amén. ¿Queda esto claro? Hoy esta realidad está en nuestro espíritu. Ve, la verdad es una visión celestial y espiritual transmitida o televisada a nuestro ser. Este es un paso hacia adelante. La verdad no es doctrina. Nuestros hermanos ya nos dijeron que la verdad es el resplandor de la luz, es la corporificación de la luz. Dios es luz. Pero cuando Dios viene al medio de los hombres, Él viene como verdad. La luz, cuando está escondida, es luz, pero cuando la luz resplandece, es manifestada, entonces llega a ser la verdad. En esta verdad, en este resplandor, llegaremos a conocer unos hechos verdaderos, auténticos, los cuales son la realidad en el universo. Aquí dice, la verdad no es una doctrina, no es algo que usted puede entender simplemente al leer algunos libros, más bien es una visión la cual es transmitida, televisada a nuestros seres. Espero que en esta mañana no solo esté dando un mensaje, sino que más bien esté televisando a todos ustedes una visión. Les esté transmitiendo esta visión. Por ejemplo, usted puede hacer una comparación entre lo que es leer el periódico y ver la televisión. No lo estoy aquí recomendándoles que lean el periódico o que miren la televisión. Simplemente estoy usando esto como un ejemplo. La verdad no es leer el periódico. Si usted lee el periódico, por ejemplo, habla ahí de ese maremoto, ese tsunami que trajo tanto daño en Indonesia. Leo un artículo y este es un informe acerca del maremoto, de ese evento. Después que lo leo, sé que ocurrió tal evento. Bueno, eso es doctrina. Eso es doctrina. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es usted prende el televisor y ve un noticiero y ve allí las olas, las personas. No es solamente un informe, no es solamente unas noticias en blanco y negro, sino algún tipo de información
Más bien es una escena, una visión que ha sido transmitida o televisada a nuestro ser. Lo que necesitamos no es más conocimiento, lo que necesitamos es que sea transmitida o televisada esta visión celestial a nosotros. Si yo hablo acerca del Señor Jesús, que Él murió por nosotros, que fue crucificado y Él derramó su sangre y murió por nosotros para redimirnos, usted asiente, dice sí, pero no lo ve. Pero si yo no les transmito nada a ustedes, entonces no habrá nada de realidad de la salvación. Pero si yo no solamente comparto algunas doctrinas acerca de la muerte del Señor Jesús, sino que por el Espíritu, el Señor Espíritu, yo les transmito, les televiso a ustedes una visión a ustedes. Si yo soy un evangelista capacitado, entonces yo estoy impartiéndoles una visión a usted, entonces usted no solo asiente con su cabeza, sino de que usted lo ve, usted derrama lágrimas, usted dice, oh Señor Jesús, cuánto tú me amas. Señor, me arrepiento, yo confieso mis pecados, yo quiero recibir esta gloriosa visión. Señor, sálvame. Usted ve algo. Esto no es solamente una historia, algo que ocurrió en la historia, sino que llega a ser una visión presente, actualizada, la cual es impartida en usted, televisada, transmitida a usted. Entonces ya no es doctrina, sino que es verdad. Todo lo relacionado al Señor Jesús, su muerte, su encarnación, su vivir humano, su resurrección, su ascensión. Hermanos y hermanas, ustedes tienen que ver esto. No solamente asientan con la cabeza y dicen, sí, ya lo sé. No, usted tiene que verlo. En esta mañana, ¿ve usted el Hijo de Dios a la diestra del Padre? Les digo, Esteban lo vio. Él no estaba compartiendo una doctrina acerca del Señor Jesús en los cielos, no. Dijo, veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. La ascensión no era una doctrina para Esteban, era la verdad, era la realidad para Esteban. Si usted lo ve, usted ya no puede dejar de verlo. Si usted escucha acerca de algo, usted lo conoce, pero se puede olvidar de eso. Pero si usted ve algo, esa escena, ya nunca se olvidará de ella. Esto es la verdad. Punto 1. Para conocer la verdad, primero debemos procurar los hechos divinos, tales como aparecen en la Biblia. Ya en la Biblia hay muchos hechos divinos, especial con relación al Dios triuno, con relación a la persona y obra de Cristo, con relación a la Iglesia, con relación a la voluntad eterna de Dios. Estos son los hechos divinos tal como aparecen en la Biblia. Y después necesitamos recibir la luz que transmita o televise dichos hechos a nuestro ser. Primero tenemos aquí la Biblia impresa, las doctrinas, una Biblia impresa. Alabado sea el Señor, debemos agradecer al Señor por esta Biblia. Hay lugares donde las personas no tienen la libertad de leer la Biblia, así que debemos valorar esta Biblia, la palabra impresa, la cual está en nuestras manos. Debemos valorarla. Pero muchas personas tienen la Biblia. Muchas personas leen la Biblia, es como la leen como que si fuera literatura. Y dice, lo que hizo Inglaterra, que fuera famosa, número 1, Shakespeare, número 2, la Biblia. No solamente leen Shakespeare, sino que también leen la Biblia como si fuera literatura. Leen la Biblia, pero no reciben luz alguna. Así que eso no es suficiente. Aparte de la Biblia, usted necesita recibir la luz que ilumine la Biblia, la palabra, para que usted reciba la visión. Entonces todos los hechos en la Biblia, que están en la Biblia, nos serán transmitidos y serán hechos reales en nosotros. 2. Todos los hechos divinos están contenidos en la palabra y nos son transmitidos por la palabra. Cuando el Espíritu nos ilumina con respecto a los hechos divinos hallados en la palabra, recibimos la transmisión del televisor celestial y así llegamos a conocer la verdad. ¿Por qué necesitamos el Espíritu? ¿Por qué no es suficiente la palabra? La Biblia es la palabra, pero aún así necesitamos al Espíritu. Ayer, en uno de los mensajes, escuchamos que necesitamos el Espíritu y la vida
a fin de que la verdad llegue a ser subjetiva para nosotros, si no solo será conocimiento objetivo. Hermanos y hermanos, en verdad tengo mucha carga. Estoy con mucha carga de que ustedes tienen mucha televisión. Ven demasiada televisión. Escuché que en cada casa, en promedio aquí en Estados Unidos, tienen un promedio de 3 televisores en cada casa americana. Uno en la sala, uno en el cuarto de los padres y otro en el cuarto de los niños. Tres televisores. Muchos tienen 5, otros tienen un televisor en la cocina. Mientras están cocinando están viendo televisión, así que tiene el televisor por todas partes de usted. Usted aplaude y entonces ahí ya puso el televisor, ya prendió el televisor y entonces los televisores están más y más grandes. Cuando antes tenían como 10 pulgadas, ahora son de 53 pulgadas y muy delgadas, así que lo puede poner en cualquier lugar, y de hecho lo puede poner en la pared, en la cama. Es como poner un cuadro en la pared. Temo que en el recobro del Señor hay muchos santos que están viendo televisión. Les ruego que no vean esa clase de televisión. Debemos ver la televisión celestial. Esa televisión usted puede verla en cualquier lugar. Aun cuando está conduciendo el automóvil, usted puede ver el televisor celestial. Aun cuando venía a la reunión esta mañana, estaba viendo el televisor celestial, estaba viendo lo que iba a hablar esta mañana. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros hemos malgastado nuestro tiempo en las cosas. Hay cosas inmorales, las cosas que están ahí es un engaño, está conduciendo a las personas a las tinieblas. Si usted ve estas cosas en el televisor, usted se contaminará, llegará a ser inmoral, se ensuciará, y aunque usted se bañe, seguirá inmundo, porque se contamina nuevamente una y otra vez. Así que tiene este remoto control así de que está viendo ahí con 600 canales en el televisor. Usted va a todos estos canales, usted habrá malgastado todo su tiempo y ya será la hora de dormirse. Olvídese de esa televisión. Necesitamos recibir este televisor celestial, recibir la visión celestial, abrir nuestro espíritu para recibir el resplandor y ver esta visión. Este televisor celestial es maravilloso. Le mostrará a usted la Nueva Jerusalén. ¿Lo ve? El apóstol Juan no dijo, les enseño acerca de la Jerusalén. No, él dijo, en el libro de Apocalipsis, hay 4 visiones principales. Es algo que Juan vio. Él vio la iglesia como el candelero de oro, él vio el mundo, él vio Babilonia la Grande y él vio Babilonia la Grande. Debemos ver y ver y ver. Hermanos y hermanas, tienen que ver. Si usted ve esto llega a ser realidad para usted. Si usted ve la Nueva Jerusalén, entonces llega a ser la realidad para usted. La doctrina no vale nada. Hermanos y hermanas, ya no veamos la televisión. En el pasado tuvimos una fogata donde quemábamos cosas. No estoy dando aquí reglamentos, ni instrucciones, ni reglamentos en la Biblia donde se nos dice que no debemos ver televisión. Pero esa televisión mundana hará que usted llegue a ser mundano. Pero la televisión celestial hará que usted sea limpiado, y más será santificado, y más pertenecerá a Dios. Sí, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad se relaciona a la santificación. ¿A qué se refiere esto? Cuando esta verdad, la televisión celestial, está transmitiendo a nuestro ser, está transmitiéndonos, televisándonos esta visión. Cada mañana venimos a la palabra, venimos al Espíritu, y entonces al mediodía también y en la noche también pasamos tiempo en la palabra de Dios para recibir el resplandor.
Cuando esta verdad es transmitida a nosotros, entonces tendrá cierto efecto, operará en nosotros, cuyo resultado es la santificación. Señor Jesús, santifícame. Si usted ora esto y después de la oración usted está viendo televisión, Señor, necesito su santificación, eso es inútil. Usted tiene que ver el televisor celestial. Después de ver la televisión celestial, usted no necesita esforzarse por ser santificado. Usted espontáneamente es santificado. Esta es la capacidad de la vida divina. Esta es la capacidad de la verdad. Esta santificación hace que seamos uno. El resultado de la santificación es la unidad. ¿Ha escuchado usted esto? El resultado de la santificación es unidad. Cuanto más mundanos somos, menos tenemos la unidad. 1. Ser santificados equivale a ser separados del mundo y de su usurpación y ser apartados para Dios y su propósito. Esta es la definición de la santificación. Esto no solamente se refiere a un cambio en posición, sino un cambio en cuanto a nuestra manera de ser. No debo decir mucho, ya saben eso, hay dos aspectos. No digan, bueno, es que bueno que yo estoy ya santificado en cuanto a posición, así que estaré apostando todos los días en Las Vegas. Yo leo la Biblia en Las Vegas y estoy ahí apostando y yo seré santificado. No. Después de apostar ahí, usted ya no podrá continuar leyendo la Biblia, usted seguirá apostando. Necesitamos, esto no solo implica un cambio en cuanto a nuestra manera, en cuanto a nuestra posición ante Dios, sino también en cuanto a nuestra manera de ser. 2. La palabra viva de Dios opera en los creyentes, separándolos de todo lo mundano. Esto es la verdad, la realidad. La palabra viva que nos santifica, esto operará en nosotros para separarnos de todo lo mundano. En esto consiste el que seamos santificados en la palabra de Dios, la cual es la verdad, la realidad. Número 3. La verdad nos libera de todo lo negativo y nos satura del elemento de Dios. ¿Ve? La palabra del Señor, cuando la leemos, el Espíritu resplandece, así que tenemos un entendimiento, una comprensión, y aún más en nuestro ser somos saturados por esta realidad, es decir, el Espíritu mezclado con la palabra se mezclará con nosotros, y en esta mezcla la esencia divina, la naturaleza santa, se mezclará con nosotros. Y esta mezcla, hermanos y hermanas, no nos exige que hagamos algo o que no lo hagamos. No es que nosotros hagamos cierta decisión acerca de algo o no lo hagamos, sino que más bien hay algo por dentro de nosotros que nos transforma, que nos santifica gradualmente, que nos satura gradualmente, poco a poco. Este proceso saturador, esta santificación, no tiene nada que ver con los reglamentos, en ninguna manera. Podemos dar un edicto, un mandamiento, ¿sabe? En la guerra civil en Estados Unidos, la razón principal, el tema principal por el conflicto fue la esclavitud. Había un sistema de esclavitud. Las personas negras eran esclavos y los blancos eran los amos. Esto produjo la guerra civil y casi destruyó al país. Fue la obra preservadora de Dios que salvaguardó al país. La parte, el norte del país, cuando obtuvieron la victoria, entonces destruyeron o anularon este sistema de esclavitud, el cual Dios odiaba. Ese sistema de esclavitud fue destruido. Usted puede anular ese sistema
Ahora tenemos el derecho de un movimiento de derechos civiles, todos pueden votar, hermanos y hermanas. La ley de un país puede hacer algo, pero la ley de un país no puede cambiar nuestra naturaleza humana caída. Después de tantos años, aún después de que ya pasó la guerra civil, todavía no hay unidad entre los negros y los blancos. Tantas personas murieron durante la guerra, pero hoy todavía no hay unidad. Esto no tiene que ver con la ley, no tiene que ver con reglamento, más bien depende de la transformación, de la reconstitución de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser. Y esto es lo que hará que seamos uno. Aquí tenemos los blancos, los negros, los amarillos, tenemos otros colores. No estamos solamente declarando que somos uno. Eso es inútil. Más bien es la palabra santificadora la cual opera en nosotros a fin de que seamos saturados por la naturaleza santa de Dios y seamos transformados por dentro y espontáneamente tengamos la realidad de la unidad. Hermanos y hermanas, esto es la santificación la cual resulta o tiene como resultado la unidad. La verdad no solamente nos santifica, sino que también nos libera de todo lo negativo. ¿Qué son las cosas negativas? El Señor Jesús dijo en Juan 8 que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad por una parte nos santifica y por otra parte nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De todo lo que hace que nos dividamos, nuestro temperamento, nuestros celos, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra autoexaltación. Todo esto hace que nos separemos los unos de los otros, que no haya un acuerdo entre nosotros, que no haya paz entre nosotros. Todas estas cosas negativas, ¿cómo serán eliminadas? La única manera es ser libres por la verdad. La verdad nos hace libres de todas las cosas negativas y nos satura del elemento de Dios. Esto es algo tan precioso. Así que el recobro del Señor es el recobro de la verdad, es el recobro de la realidad. Es imprescindible que diariamente, siguiendo los principios de vida enumerados abajo, acudamos a la palabra a fin de que el Dios triuno se infunda como la verdad en nosotros. Pero aquí que todos los salvos, los que han sido salvos recientemente, presten atención, y los que han sido salvos ya por muchos años tienen que ser renovados. Debemos seguir los principios de vida enumerados abajo para que el Dios triuno se infunda como la verdad en nosotros. Primero debemos abrir todo nuestro ser al Señor. Esta es la carga principal en esta mañana. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor. ¿Sabe? Dios es luz. Dios está resplandeciendo. Cuando yo estoy aquí, Dios está resplandeciendo. Dios nunca cesa, nunca para de resplandecer. Él es luz. El problema es que no estamos abiertos. Hemos cerrado la puerta. Hemos cerrado la puerta. Hemos cerrado nuestro ser, así que la luz no puede penetrar. Este es el verdadero problema. Aquí dice, debemos abrir todo nuestro ser al Señor. Hermanos y hermanas, debemos abrir todo nuestro ser al Señor. Debemos permitir que haya una gran apertura. Señor, abro mi ser a ti plenamente, sin reserva alguna. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor a fin de que la luz divina resplandezca en nuestro interior. Dios no es prejuiciado, no tiene prejuicios, no hace excepción de personas que si usted no le cae bien no va a resplandecer sobre usted, y si le cae bien sí va a resplandecer. No, Dios simplemente resplandece, tanto a los buenos como a los malos. Así que el problema radica en que si una persona tiene abierto su ser o no.
a fin de que la luz divina resplandezca. Debemos abrir nuestro ser a fin de que la luz divina resplandezca en nuestro interior y recibamos el suministro de la vida divina. Quienes abren todo su ser por completo al Señor experimentan el máximo grado de transformación. El Espíritu es la luz. Cuando esta luz entra en nosotros, entonces nuestro espíritu es la lámpara de Jehová. Hoy tenemos la lámpara en nosotros y tenemos la luz en nosotros, y esta luz está resplandeciendo por medio de la palabra, para que la palabra llegue a ser la verdad que es televisada, transmitida a nuestro ser, para que recibamos el suministro de vida y seamos transformados, para que seamos liberados, para que seamos santificados. ¿Qué clase de persona puede recibir este beneficio? El que recibe este beneficio es aquel que está absolutamente abierto al Señor. A todos ustedes les ruego, hermanos y hermanas, que hagan todo lo posible por abrir su ser al Señor. Cuando vienen a la palabra del Señor, no tengan reserva alguna, simplemente abra su ser. Abra su ser de forma completa, sin reserva alguna. 2. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos y hermanas, temo que aunque vengamos a la palabra del Señor tengamos un problema con nuestro corazón. Tenemos muchas enfermedades en nuestro corazón. ¿Qué problemas tenemos? Aquí dice que debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Al venir a la palabra del Señor, la palabra del Señor es simplemente el Señor mismo. Cuando venimos al Señor, venimos al Señor mismo. Venimos a la palabra, venimos al Señor. Entonces debemos buscarle con todo nuestro corazón. El problema que tenemos, número 1, es que no hay corazón alguno. O sea, personas leen la Biblia, pero lo leen sin corazón, sin interés. Número 2, el problema es de que tenemos un corazón dividido. Leemos la Biblia, pero está distraído, ve la televisión, lee la Biblia y al mismo tiempo ve películas, así que tiene otros intereses, tiene un corazón dividido. Número 3, tenemos un corazón ocupado, ansioso. Está ahí usted agobiado con las ansiedades de la vida. Aunque está leyendo la Biblia, está leyendo el estudio de vida, pero usted está lleno de ansiedad. Ya no es el estudio de vida que causa que estén ansiosos. Más bien, usted tiene ansiedad en su corazón. La palabra dice, estar ansiosos por nada. Le damos todo, echamos toda nuestra ansiedad al Señor, ¿verdad? También un corazón muy tosco no es un corazón fino. Este es otro problema. Les digo, Dios es tan fino. Usted no puede venir a Él de forma tosca, burda. ¿Dónde está la verdad? Yo vine allá a la verdad, pero ahí no es verdad. Yo abrí mi ser, pero no hay verdad. Dios es muy fino. Si usted es muy tosco, burdo, Él no tiene la manera de revelarle. El Espíritu es como una paloma. Cuando la paloma desciende sobre usted y usted no tiene ningún sentir alguno, usted se mueve de forma tosca y la paloma se va. No. Usted debe ser fino cuando viene la palabra del Señor. De esta manera podemos ser libres de toda frustración, de todo obstáculo, de toda complicación, para que podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si no tenemos el corazón apropiado, si hay un problema en nuestro corazón, entonces no podemos buscar adecuadamente al Señor. Temo que aunque venimos a la palabra del Señor, por dentro hay muchos impedimentos, pecado, estamos ocupados con muchas otras cosas, hay desobediencia, hay luchas, ahí hay cosas que nos estamos aferrando, somos tercos, obstinados, tenemos reservas. Todo esto causa que sea imposible que recibamos la verdad. 3, debemos eliminar todo aquello que se interponga entre nosotros y el Señor. Hay un himno que dice, nada
por medio, Señor. Si he escuchado ese himno, debes cantarlo. Nada entre tú y yo, Señor. Nada, Señor, entre tú y yo. No hay tinieblas de por medio, no hay nubes de por medio, no hay obstáculos de por medio. La palabra plenamente está abierta a nosotros. Yo creo con toda certeza que el hermano Lee era tal clase de persona. Lo primero, cuando él venía a la palabra, él no leía, sino más bien él tomaba medidas en cuanto a todo lo que lo separaba del Señor. Así que debemos, punto 3, eliminar todo aquello que se interponga entre nosotros y el Señor. Y número 4, debemos humillarnos delante del Señor. Estos son principios de vida muy buenos. Debemos humillarnos delante del Señor, no poniendo confianza en nosotros mismos ni en nuestra propia capacidad, sino esperando en la misericordia y la gracia del Señor. Aquí, al estar aquí, sentados aquí, no podemos decir de que ninguno de nosotros no tenemos problemas con el Señor. Yo no me atrevo a decir esto, nadie se debe atreverse a decir esto. Es muy posible que todavía haya problemas, cosas que se interpongan, barreras, alguna separación entre nosotros y el Señor. Así que debemos eliminar esto, de otra manera no habrá el camino para obtener su palabra y verdad. No debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, ni confiar en nuestra propia capacidad, ni exaltarnos a nosotros mismos. Más bien Dios le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Si todavía hay soberbia, entonces habrá una barrera. Señor, resplandece, ilumíname. Debemos humillarnos ante el Señor. Esta debe ser nuestra actitud. Número 5. Debemos ejercitar nuestro espíritu orando la palabra de Dios y con respecto a ella. Y debemos ejercitar todo nuestro ser al meditar sobre su palabra. Por favor, presten atención aquí. No solamente debemos ejercitar nuestro espíritu, sino ejercitar todo nuestro ser. Cuando venimos a la palabra del Señor debemos ejercitar todo nuestro ser. ¿Qué significa esto? Significa que debemos ejercitar nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra alma y ejercitar nuestro espíritu. Debemos despertarnos. Si usted está en su cama leyendo la Biblia, yo temo que eso no funciona muy bien. Después de un tiempo usted se dormirá. Usted debe estar allí sentado, aunque está en la cama, debe estar sentado. Debe ejercitar sus ojos para discernir las palabras. Aún debe ejercitar su voz al leer la palabra. Debe ejercitar su corazón para anhelar la palabra, para ir en pos de la palabra. Debe ejercitar su mente para entender las palabras de la Biblia. Debe ejercitar su parte emotiva para amar la palabra. Y el Señor mismo, usted debe ejercitar su voluntad para recibir la palabra del Señor. Deben ejercitar su espíritu para orar. De esta manera, la palabra del Señor será viviente para ustedes. Les garantizo que estará llena de luz para ustedes. Santos, debemos ejercitar todo nuestro ser para meditar sobre la palabra. Meditar, contemplar sobre la palabra. ¿Qué significa esto? Meditar o contemplar sobre la palabra es muy difícil de describir. No es simplemente sentarse allí y soñar. No, más bien meditar o contemplar requiere el ejercicio de todo nuestro ser. Debemos entregar nuestra plena atención, dedicarnos plenamente a esto. Debemos pensar acerca de la palabra. A veces debemos hablarnos a nosotros mismos un poco. ¿Ha tenido usted esta experiencia? Usted toma la palabra del Señor y usted la lee y entonces usted se habla a sí mismo. Es un caso mental. Bueno, no, ese no es el hecho. Más bien usted está ahí meditando, contemplando la palabra del Señor. Espero que todos tengamos esta experiencia. En esta experiencia, ahí tenemos contacto con Dios mismo.
Aquí hay adoración, hay alabanza, hay conversación, nos postramos ante el Señor, levantamos las manos, ahí lloramos, ahí hay alabanza, ahí invocamos, exultamos, ahí ponemos nuestros ojos en el Señor y ahí consideramos. De esta manera nos deleitamos en la palabra de Dios. Tomamos la palabra del Señor como nuestro gozo y deleite. Es de esta manera que podemos obtener todos los tesoros que están contenidos en la palabra. La santificación efectuada por la palabra de verdad redunda en la unidad, pues dicha santificación pone fin a la división, la cual es maligna. ¿Qué es maligno aquí? El Señor en Juan 17 dice: no los saqué del mundo, más bien los guardo del maligno. Aunque están en el mundo, los guardo del maligno. ¿Qué es este maligno? Aquí no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del maligno. Aquí el maligno se refiere a la maldad de la división, porque si lee todo el capítulo en Juan 17, esta fue la oración del Señor antes de ir a la cruz. Que Juan 14, 15, 16 dio 3 mensajes. Y en el capítulo 17 dio la conclusión, la oración de conclusión. Y ahí, en esa oración de conclusión, fue dada para que los creyentes fueran edificados en unidad. Esa unidad es la última oración es la aspiración del Señor, lo que Él oró al final. Él habló de la unidad, al mismo tiempo Él está hablando allí del mundo. En Juan 17, el mundo ahí se menciona varias veces. En otras palabras, la unidad está en contraste con el mundo. El mundo se opone a la unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad es el Dios triuno. ¿Y qué es el mundo? El mundo es el maligno. Aquí, el maligno, aquel que es maligno, una persona maligna, el adversario de Dios. Así que el diablo Satanás, él tiene un sistema. Ese sistema es el mundo. Y la característica de el mundo es la división, y el Dios triuno, por otra parte, tenemos el Dios triuno. La característica del Dios triuno es la unidad. Así que cuando el Señor oraba allí, santifícalos en la palabra de la verdad, para que sean santificados y sean guardados del maligno, o sea que el resultado sea la unidad. Miren este mundo está lleno de división, las familias se dividen. En los Estados Unidos la tasa del divorcio es de 2-1. En la escuela todos se dividen, todos se interesan solo en sí mismos. Aún el cristianismo está lleno de divisiones. Esta división es el maligno, es la maldad, es el mundo. Debemos separarnos de esto. Número 1, el mundo entero adolece de la enfermedad de la división. Esta es una enfermedad. Todo el mundo entero adolece de esta enfermedad. La división es una enfermedad, tiene varios aspectos. Es en la mundanalidad, la ambición, la exaltación propia y las opiniones y conceptos propios. 4 aspectos. Es en el yo que radican los diferentes factores que originan la división: la mundanalidad, la ambición, la exaltación propia y las opiniones y conceptos propios. Hoy la palabra santificadora de Dios hará una cosa: matará, aniquilará todos los gérmenes de la división en el recobro del Señor. En el recobro debemos derrotar y aniquilar esta enfermedad, la enfermedad de la división. Esto es el recobro del Señor.
La mundanalidad, esto es lo que se arrastra. Esto el hermano Lee da el ejemplo de lo que se arrastra, de las cosas que se arrastran. La mundanalidad, ¿qué es? Y la ambición. La ambición es como un topo. La exaltación propia. Yo soy mejor que usted. Usted no es tan bueno como yo. Eso es como una culebra venenosa y las opiniones son escorpiones. Y los conceptos propios también son cosas que se arrastran, todo eso. En el recobro del Señor hay estas cosas que están ahí arrastrándose. Se arrastran, están sobre la tierra y están también en usted. La exaltación propia proviene de la ambición y está corporificada en nuestros conceptos y opiniones propias. La ambición viene primero, después será expresada como exaltación propia, y la exaltación propia se corporifica en nuestras opiniones y conceptos propios. Esta es la palabra del hermano Lee. Así que los conceptos es la entronización de la exaltación propia. Bueno, usted dice, mi concepto no vale nada. No, más bien el concepto, la opinión propia es la entronización de la exaltación propia. No debe tener muchas opiniones y conceptos propios, porque el resultado de ellos será la división. ¿Cómo podemos eliminar esta maldad? En este universo entero solo hay un lugar donde no hay esta división. 2. Ser santificados equivale a experimentar cierto traslado de nosotros mismos al Dios triuno. Cada día debemos salir de nuestro yo faccioso e internarnos en la unidad que es propia del Dios triuno. Aquí vemos que el Señor Jesús oró que ellos fueran uno, para que ellos estén en nosotros, para que todos sean uno. La oración del Señor Jesús, para que también ellos estén en nosotros. La oración era que el Padre guardara a los discípulos, a nosotros, que fuéramos guardados en Él, así como Él está en el Padre. En otras palabras, nosotros también estamos en el Padre y estamos también en el Hijo, y también estamos en el Espíritu. Estamos todos en el Dios triuno. Hermanos y hermanas, esto no es fácil explicarlo. Lo presento de esta manera. Entre nosotros tenemos este término o vocablo especial, la incorporación. ¿Qué es la incorporación? Yo estoy en Él y Él está en mí. Esto es incorporación. Esto es imposible en el ámbito o esfera física, pero en la esfera divina y mística esto es un hecho. Les digo, Juan, su característica es en. Él usa mucho la preposición en. Yo estoy en vosotros, vosotros en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Oh Padre, haz que ellos estén en nosotros, en mí, para que estemos en ellos. Al final yo no sé quién está en quién. Hermanos y hermanas, deben ver esta verdad en el televisor celestial. En otras palabras, ¿qué es la santificación? La santificación es que seamos trasladados, que salgamos de nosotros mismos, de la mundanalidad. Debemos experimentar cierto traslado fuera de nosotros mismos y trasladarnos al Dios triuno. Debemos trasladarnos, mudarnos al Dios triuno. Es en el Dios triuno que no habrá división alguna. En el Dios triuno, no, aunque usted trate lo más posible, usted no habrá división. Usted nunca podrá tener éxito en que haya división en el Dios triuno. En el Dios triuno no hay división alguna, porque en el Dios triuno solo hay unidad.
Él dijo que ellos sean uno como nosotros somos uno. Para que sean uno como nosotros somos uno. La verdadera unidad está en el Dios triuno. Nuestra verdadera necesidad hoy es ser trasladados al Dios triuno. La raíz, el problema de la división es que las personas están fuera del Dios triuno. Usted puede dar un mensaje y no estar en el Dios triuno. Usted puede tener la vida de iglesia y no estar en el Dios triuno. Hermanos y hermanas, debemos vivir y existir y permanecer, morar en el Dios triuno. En el Dios triuno seremos santificados. Aleluya. ¿Todavía está conmigo? No se ha dormido, ¿verdad? No se duerma. Debe velar y orar. Si permanecemos en nosotros mismos, estamos llenos de los factores y divisiones de la división. Una vez usted permanezca en sí mismo, habrá división. Aunque usted solo diga una palabra o pispilee, usted causa división. Usted causa división. ¿Qué es esto? Eso es exaltación propia. Ese es el concepto suyo. Un hermano dijo algo y usted no está de acuerdo, usted menea la cabeza. Esta hermana dijo algo y usted dice, no, eso no tiene valor. Esa es la opinión suya, hermanos y hermanas. Si usted no está en el Dios triuno, todo su ser está lleno de los gérmenes de la división. No importa dónde usted vaya, usted lleva consigo mismo los gérmenes de la división, porque usted no está en el Dios triuno. O que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que seamos librados fuera de nuestro yo. En nuestro yo no hay manera de que seamos uno con las otras personas. No podemos ser unos ni siquiera con nosotros mismos. Usted incluso está dividido consigo mismo. Oh, Señor Jesús, es solamente en el Dios triuno que podemos ser uno. Y nosotros mismos lo que tenemos es simplemente división. Las enseñanzas externas no harán que seamos uno. Cuanto más queramos ser uno, más seremos divididos. Todos tenemos que ser trasladados, mudarnos a Dios para permanecer en el Dios triuno. Solo allí seremos uno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. 3. Si continuamente acudimos a la palabra y permitimos que el Espíritu opere diariamente en nosotros, seremos santificados. Es decir, saldremos de nosotros mismos, de nuestra vieja morada, y nos internaremos en el Dios triuno, nuestra nueva morada. Muchas de las casas viejas ponen una cinta amarilla y dicen que esa casa ya no puede ser habitada. Eso significa que esa casa tiene que ser derrumbada, demolida. En Anaheim hay unas casas viejas que se están desmoronando porque las colinas, los montes se están desmoronando, entonces esas casas ya no pueden ser habitadas. Así que de igual manera sobre nosotros mismos debe de haber esa cinta amarilla, condenado. Ya no podemos habitar ahí, eso será demolido, derrumbado, debe de trasladarse, múdese de ahí. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Si nos salimos de ahí, nos trasladamos y nos internamos en el Dios triuno. Entonces ahí permanecemos, moramos en el Dios triuno. En el Dios triuno no hay división alguna, todo es uno. Usted no necesita esforzarse porque haya unidad ahí. No es necesario, no se necesita que haya un movimiento. Simplemente usted permanece en el Dios triuno y ahí hará unidad. 4. Si cada mañana tenemos contacto con el Señor, acudimos a la palabra viva y permitimos que la realidad divina sea infundida en nuestro ser, entonces los factores de división que hay en nosotros serán eliminados y nosotros empezaremos a experimentar la unidad genuina del Dios triuno. Cada mañana debemos acudir a la palabra del Señor, debemos humillarnos, amar la palabra del Señor, tener contacto con la palabra y ver esta televisión celestial y estos factores
de unidad serán infundidos en nosotros, y por medio de tal experiencia serán eliminados los factores de división y nos trasladaremos al Dios triuno. Ahí en el Dios triuno seremos uno. Todos los hermanos y hermanas son bellos y amorosos. Aún los que no lo son llegarán a ser bellos y amorosos para nosotros. Allí ya no tenemos nuestras propias opiniones y conceptos. Yo ni sé dónde se fueron mis conceptos, porque yo estoy en el Dios triuno. Aquí en el Dios triuno somos uno y somos perfeccionados para ser uno. Permanezca allí. No salga, no regrese a esa casa en la cual ya no puede habitar, sino más bien permanezca en el Dios triuno, more ahí. El Señor tenga misericordia de su recobro para que todos los santos en su recobro puedan permanecer en el Dios triuno, para que ya no haya división. Ahora venimos al punto romano número 2. Debo de avanzar más rápido. Punto romano número 2, leámoslo juntos. Nuestra unanimidad se basa en la visión de la era, una era que hemos recibido mediante el ministerio de la era y que incluye todas las visiones anteriores. Ahora debemos cambiar de velocidad, de engranaje. Ahora venimos a un problema, a un tema muy grave. Debemos prestar nuestra plena atención a este asunto. Esto no es solamente de un tema que trata sobre la unidad. La unidad es algo general. Aquí estamos hablando de nuestra unanimidad. Esto es tan crucial, esto es muy práctico. Esto se relaciona con el futuro del recobro del Señor y de la vida de iglesia. Nuestra unanimidad, escuche. ¿Dónde está esta unanimidad? Está en la visión de la era, una visión que hemos recibido mediante el ministerio de la era y que incluye todas las visiones anteriores. Desde el comienzo hasta ahora. En cada era, estoy aquí leyendo, el A dice: el ministerio de la era está conformado por la obra particular de recobro que Dios efectúa en dicha era. Hermanos y hermanas, deben ver esto en el televisor celestial. Deben tener claridad en cuanto a este punto, este concepto. Dios es un Dios de economía. Él tiene su mover en su economía. En cada era hay una obra particular que Él quiere llevar a cabo. En cada era es diferente. Es cierto que su economía eterna es edificar su morada, la morada de Dios, edificar su hogar, su casa, edificar su morada. Este es su deseo eterno. Esta morada, en el tiempo de Noé, como tipo, en aquel tiempo, allí se estaba llevando a cabo la edificación del arca. Usted y yo, si nosotros viviéramos en la época, en los tiempos de Noé, pero si nosotros no vemos la obra de la edificación del arca, entonces no participamos en la practicalidad, no participamos en el ministerio o en el ministerio, la obra de la era, en esa era, el ministerio de esa era. Moisés trajo al pueblo al desierto y ahí recibió los planos arquitectónicos en el monte para edificar la tienda, el tabernáculo de reunión. Él vio ahí los planos. Él bajó del monte para edificar el tabernáculo. En aquel tiempo, si usted estaba allí en la tierra, si usted no participaba en ese ministerio de Moisés, el cual estaba edificando el tabernáculo, entonces usted no estaría en la obra que estaba llevando a cabo Dios en esa era, en ese ministerio de esa era. Después David y Salomón. Ahí tenemos la edificación del templo. El Señor levantó su siervo
Él tenía el ministerio de la era. En aquel tiempo no era la edificación del arca ni la edificación del tabernáculo, sino más bien en aquel tiempo era la edificación del templo. Usted tenía que estar en el ministerio de esa era. Tenía que estar en esa obra para que usted participara en el ministerio de la era. El pueblo de Israel fueron llevados en cautiverio y cuando regresaron a Jerusalén para reedificar el templo y el muro de la ciudad, Nehemías y Esdras fueron levantados. Ellos tenían el ministerio de edificar el templo y la ciudad. La obra que Dios realiza en esa era es única, es particular. Si usted no participa en ese ministerio, en esa obra, usted no tiene nada que ver con lo que Dios está llevando a cabo en esa era. Cuando el Señor Jesús vino, lo mismo ocurrió. Él trajo la realidad para edificar un tabernáculo entre los hombres. Esto era algo espiritual. Esta es la mezcla de Dios con el hombre. Este es el cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento. Si usted no está en el ministerio del Señor Jesús, usted no tiene nada que ver con la obra de Dios. De hecho, también con Juan el Bautista ocurrió lo mismo. Después que desde el Señor Jesús fueron levantados apóstoles para que edificaran el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, en especial bajo el liderazgo de Pablo. Si usted no está en ese ministerio, usted no tiene nada que ver con la obra que Dios efectuaba en esa era. Hermanos y hermanas, en esta mañana estoy hablando una palabra muy seria, muy grave. No lo estoy haciendo aquí a la ligera. Espero que todos tengamos una mente sobria, que nos humillemos ante el Señor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios lleva a cabo las cosas. Esto es lo que Dios ha dispuesto y ordenado. Si somos hombres, debemos ser cristianos. Si somos cristianos, hermanos y hermanas, debemos tener el deseo de ser un cristiano que está plenamente en la voluntad de Dios. Si no, no tiene sentido. Si soy hombre, pero no soy cristiano, esto es inútil. No tiene sentido. Pero si soy cristiano y no estoy en la voluntad de Dios, esto no tiene sentido. Carece de significado. Por la misericordia del Señor, el Señor me dio a mí y a otros hermanos y hermanas desde el comienzo tal corazón. Señor, ya que yo he creído en ti, yo oro que tú tengas misericordia de mí para que yo ande en el camino correcto, que yo ande en tu camino, que camine en la corriente, en el río de divino. No quiero dinero, no quiero fama, quiero tu obra, quiero tu camino, quiero tu ministerio. Esta debe ser nuestra actitud. B. A cada era le corresponde una visión y debemos servir a Dios regidos por la visión de la era. La palabra de Dios nos revela que en cada era Él da solamente una visión a los hombres. ¿Ve esto claramente? Por favor, preste atención. A cada era le corresponde una visión. Esa es la visión de la era. La visión de la era. En cada era le corresponde una visión. En el tiempo de Noé había una visión que era edificar el arca. Durante el tiempo de Moisés era la visión de edificar el tabernáculo. En el tiempo de David y Salomón había una visión que era la visión de edificar el templo. En el tiempo de Juan el Bautista también había una visión que venía el Señor Jesús. Después vino el Señor Jesús, después los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, pero además a lo largo de todas las eras, después del oscurantismo, el Señor levantó a Martín Lutero. Martín Lutero
tenía la visión de la era. Usted dirá, bueno, esa visión no era lo suficientemente elevada. Bueno, claro que no, pero esa era la visión de la era. Si usted está en estos tiempos, si no está bajo la era de Martín Lutero, usted no participó en la visión de la era, ni en el ministerio de la era. El servicio que usted estaría llevando a cabo se estaría oponiendo a Dios si no estaba de acuerdo ni conforme a lo que Dios estaba haciendo en esa era. En el tiempo de Darby ocurrió lo mismo. Hasta el último siglo, el Señor en su soberanía, bajo su misericordia, Él vino a China y surgió un hermano llamado el hermano Watchman Nee. No estamos exaltando a una persona, sino estamos aquí para hablar la palabra verdadera, la verdad. Estamos aquí para hablar los hechos. Dios levantó a esta persona, no solamente a él, sino que fue por medio de él que se llevó a cabo la obra de recobro que Dios está realizando en esta era. Pero yo he hecho esta decisión. Este es el ministerio de la era. Lo que Él nos trajo es la visión de la era, es el ministerio de la era, es diferente de otros ministerios y otras visiones. No podemos decir de que no hay otras visiones y otros ministerios, pero lo que yo estoy hablando esto es el ministerio de la era, la visión de la era. Para que nosotros sigamos al Señor debemos tener claridad en cuanto a esto. Esto debe ser muy claro entre nosotros, porque eso afecta nuestro servicio, eso afecta la manera en que nos conducimos, afecta nuestra vida diaria. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Algunos dicen, ¿por qué es que la visión fue dada a solo un hombre? No me pregunte a mí, pregúntele a Dios. Esto no depende del hombre, depende de Dios, eso es lo que Dios ha dispuesto. El hombre no se subyuga. ¿Por qué? Y el hombre dice, ¿por qué le fue dado a otro hombre, a un chino y no a mí? Y no a un hombre blanco, caucásico. No me pregunte a mí, pregúntele a Dios. ¿Por qué fue Pablo y no Apolos? No me pregunte, pregúntele a Dios. Esta es la manera que Dios lo ha dispuesto. Dios tiene misericordia, tuvo misericordia sobre Pablo, le dio la visión, le dio la expresión, le dio las palabras, la expresión. Él oró por 3 días y también usted ora por 3 días y 3 noches y no ve nada. No pelee con Pablo, simplemente diga amén. 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 Esta es la manera que el Señor lo dispuso y yo simplemente digo amén. Usted entonces será bendecido. Después, el Señor, por medio de Watchman Nee, preparó otro hermano, a nuestro amado Witness Lee. Él no solamente sirvió en China continental, él también sirvió en Taiwán, y después el Señor lo trajo al mundo occidental, en especial a los Estados Unidos. Él ministró en este país por 30, 40 años. Hermanos y hermanas, ante Dios, ante los ángeles, ante el diablo, yo doy este testimonio aquí en mi conciencia. Este hermano, lo que él nos dio es la visión de la era. Su ministerio, el ministerio de Witness Lee, era el ministerio de la era. El Señor le encomendó esta visión, este ministerio a él, así como le encomendó la visión y el ministerio de la era a Moisés y a Noé. No estoy comparando al hermano Lee con estos padres en la Biblia. No estoy haciendo esto, no estoy exaltando a una persona. Ustedes verán, no estamos siguiendo a una persona, sino una visión, pero Dios debe usar una persona para traernos la visión, para darnos la visión. Dios trabaja mediante el principio de la encarnación. Él no puede soltar algo del cielo que caiga o que nos traiga un ángel. Más bien, Dios nos da la visión por medio de el hombre. Esto es una prueba para nosotros. Si usted no acepta a esa persona, si usted tiene opiniones en cuanto a este hombre, entonces usted no podrá recibir la visión. Hermanos y hermanas, debemos humillarnos.
Esta persona, quien tiene la visión de la era, es el líder. El liderazgo no está con la persona, sino con la visión. Es la visión que llega a ser el liderazgo, y la obra es el ministerio. El ministerio es la obra que Dios está llevando a cabo en esa era. Ese es el ministerio. Tenemos la unanimidad en esta visión. Si hay disensión con respecto a esta visión, de inmediato perdemos o se pierde la unanimidad. Se pierde la unanimidad. Nuestra visión debe corresponder a la visión en que vivimos. Si hemos de servir a Dios hoy, nuestra visión debe abarcar todas las visiones. Desde la primera visión dada a Adán en Génesis hasta la última visión dada por medio de Juan en Apocalipsis. El punto es este. Hoy, la visión que debemos tener en cada era debe corresponder, nuestra visión debe corresponder a la era en que vivimos. Hoy debemos tener una visión actualizada, una visión que corresponde a la era en que vivimos. Me pregunta, ¿qué es esta visión? Bueno, en el pasado era solamente una visión. Con Adán, con Abel, era solamente una visión. Era una visión tras otra. Esta visión llegó a ser una encomienda o comisión que le fue dada, y eso llegó a ser el ministerio. Ese ministerio produce una obra para llevar a cabo lo que Dios desea realizar en esa era. Esa visión y ese ministerio llega a ser el liderazgo. Ese es el liderazgo, la visión y el ministerio. Y estamos aquí para seguir el liderazgo. Es esa visión, ese hablar, que es nuestro liderazgo. De Adán hasta que llega Darby, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, les digo, todas estas visiones son parciales, son incompletas. Es solamente en esta era, por medio de nuestros hermanos, que verdaderamente podemos testificar de nuestra conciencia que la visión hoy es una visión que incluye todas las visiones anteriores, desde Adán hasta la Nueva Jerusalén. Hoy hay algunos que permanecen solamente en la visión de Adán, o la visión de Moisés, o la visión del Antiguo Testamento. Algunos están en el Nuevo Testamento, pero se detienen, paran con los 4 evangelios. Ellos quieren leer solamente las palabras del Señor Jesús, y las palabras de Él están en rojo, no quieren leer las palabras de Pablo. Así que solamente tienen una visión parcial. Algunos tienen la visión de Hechos, otros tienen una visión que abarca hasta las epístolas, pero la Biblia no acaba ahí. La Biblia va desde Adán hasta la Nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta visión completa, la visión actualizada, y la cual hereda toda o incluye todas las visiones anteriores, es la visión de la era. Esta es la visión que corresponde a la visión, a la era que vimos. Esta es la visión que se está llevando a cabo en el recobro. La visión que el Señor nos ha dado en su recobro es la consumación máxima de todas las visiones, a saber, la Nueva Jerusalén. Y esta visión consumada incluye todas las anteriores. Algunos dicen, Witness Lee cambió. Yo he estado escuchándolo desde la década de los 60. En la década de los 60 dicen, bueno, Witness Lee cambió. Y Watchman no era así. Watchman nos llevó a la cruz. Y el Witness Lee nos llevó al camino del Espíritu. Eso es lo que no entendían. Y en la década de los 70 algunos dijeron, cambió. Antes teníamos que bajar la cabeza para orar, pero ahora invocamos el nombre del Señor gritando. Y después en la década de los 80 dijeron, oh, Él cambió. Ahora, ¿qué tal de la economía neotestamentaria? Watchman Nee nunca habló de la economía. Watchman Nee solamente hablaba de la palabra de Dios, pero Witness Lee cambió. O en la década de los 90
¿Qué es eso? Dios se hizo hombre. Para que el hombre llegue a ser Dios, eso es herejía. No, eso no solo ha cambiado. Eso es herejía. Hermanos, hermanas, si usted ha visto el televisor celestial, usted verá que esto no es un cambio, sino que este es un paso de avance en la visión. Ahora hemos llegado a la visión consumada. Antes de la partida de nuestro hermano, él habló tanto acerca de la Nueva Jerusalén. Hoy, ¿cómo probamos nuestra obra? ¿Cómo medimos nuestra obra? La medimos conforme a la norma de la Nueva Jerusalén. Todo es para la edificación de la Nueva Jerusalén. Él habló tanto acerca del muro, el camino, las puertas. Hermanos, hermanas, no debemos decir que no tenemos la visión de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la visión consumada. Para que nosotros estemos al día en el recobro del Señor, debemos entrar en esa visión. Sin esta visión no hay unanimidad. ¿Está usted todavía conmigo? No se ha dormido, ¿verdad? Yo he estado ya en el recobro del Señor por 40 años. Hermanos y hermanas, he pasado ya por 3 o 4 tormentas detrás y una tormenta tras otra, disturbios. Esos fueron los que entraron en el recobro del Señor, vieron el ministerio del recobro en aquel tiempo, lo vieron, pero en determinado momento la visión, el ministerio avanzó, continuó progresando y ellos no lo aceptaron, ellos no lo siguieron. Entonces llegaron a ser los que disentían, la disensión. Estos que disentían no eran los que no habían visto nada, más bien lo que ellos vieron no era actualizado, no pudieron seguir la visión actualizada, la visión presente. Esto hizo que se tuvieran opiniones, que no se sintieran cómodos, y con el tiempo estas personas no permanecieron en el recobro del Señor, se salieron del recobro. En 1960, en el 50, en Taiwán, en la década, después en Hong Kong, en 70, la década de los 70 en Estados Unidos. Aquellos que conocen esto saben de lo que estoy hablando. Después en los 80, no solamente en Estados Unidos, sino por todo el mundo. Aquellos que han visto algo, lo habían visto anteriormente, quienes habían sido fieles hasta cierto punto, pero en determinado momento ya no pudieron seguir adelante. Les digo, hubo uno que siguió absolutamente el recobro, y yo también le seguía a él, porque él seguía el ministerio. Él siguió el ministerio. Un día en la década de los 90, con respecto a Dios que se hace hombre y el hombre se hizo Dios, él escribió un artículo diciendo que esto es herejía. Él nos dejó. Hermanos y hermanas, si usted no puede seguir, si usted no se mantiene actualizado, si usted no se mantiene al día, usted llegará a ser un factor de división. En el museo del Palacio Nacional hay una escena del río de Qing, del festival de Qingming. Es un rollo muy grande, desde esta pared por toda la pared de esta parte del edificio hasta la otra parte del edificio. Si usted se permanece solamente en una esquina y valora ahí cierta escena, oh, qué bueno, Adán, Eva, también muy bueno. ¿Pero qué es eso? Usted está actualizado en la visión de hace 6,000 años, pero no está actualizado en la visión de hoy en día. Usted no debe quedarse ahí, debe mover, avanzar, progresar. Moisés, David, el Señor Jesús, hasta el final, hasta la Nueva Jerusalén hasta el final. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Y usted ve esto es la escena
en el río, en el festival de Qingming. Es un rollo que nos presenta una escena. Este es el televisor celestial. Ahora puedo ver todo el panorama, puedo ver toda la visión. Esta es la economía de Dios. Esto es la voluntad de Dios, la cual estaba escondida en Él, en Dios, por todos los siglos. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Eso es lo que el recobro del Señor está llevando a cabo. Lo he visto. Esto no es una visión parcial. Hoy estoy en esta visión que hereda, que incluye todas las visiones anteriores. Estoy en la visión consumada. Mi servicio está regida por esta visión. Si lo veo, entonces no hay disección, no me opongo, no hay orgullo. Todos los días simplemente digo, aleluya, 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 el Señor tiene misericordia de mí. Yo no soy Pablo, yo no soy Watchman Nee, yo no soy Witness Lee, pero el Señor ha tenido misericordia, y como un pequeño hermano yo he visto este cuadro completo de la escena del río en el festival de Qingming. Si yo lo he visto, entonces yo puedo hablar acerca de esto. Yo no puedo ser dividido, yo no me divido, que en la Nueva Jerusalén no hay división alguna. Señor Jesús, yo estoy viviendo en el Dios triuno. Este es el recobro del Señor. Este es el recobro del Señor. Solo esto es el recobro del Señor. Podemos estar en unanimidad hoy día porque poseemos una sola visión, la visión actual, la cual incluye todas las anteriores, es decir, la visión de la economía eterna de Dios. Sin visión, el pueblo se desenfrena, pues no hay unanimidad. ¿Qué es desenfrenarse? Es división. Desenfrenarnos es la división. F. A lo largo de la historia han existido muchos santos que realmente han amado y temido al Señor, pero no podemos afirmar que todos ellos hayan percibido cabalmente la visión que correspondía a su era. Hermanos y hermanas, déjenme decirles esto. Hoy es por completo la misericordia del Señor que tengamos esta visión. Sin la misericordia del Señor, no, usted no puede verlo, ni yo tampoco puedo verlo. Aunque vea algo, no podré continuar en eso. Que esto es una misericordia de que aún hoy en día todavía veo esta visión. Hay un hermano que se llamaba Sparks. El hermano Watchman Nee dijo, el ministerio de Sparks, con relación al de nosotros, es como el abismo, lo profundo que llama lo profundo. Solamente él puede apreciar nuestro ministerio y nosotros el ministerio de él. El hermano Lee dijo esto, pero por el asunto del terreno de la localidad, en el 57, Sparks se opuso al ministerio del hermano Lee. Hubo disensión. Sparks era un siervo grandemente usado por el Señor. El Señor le usó a él para recobrar la experiencia de la realidad de la resurrección de Cristo. Sus libros todavía están ahí para ayudar a las personas, pero en cierto punto él ya no siguió. Así que él se fue. Él estaba rezagado y llegó a ser un opositor. Hermanos y hermanas, ¿amaba él al Señor? Sí. ¿Conocía él al Señor? Sí. ¿Tenía él su propio ministerio? Sí. Pero él no tenía la visión que correspondía a la era. 1. En los últimos siglos han existido muchos creyentes que realmente han amado al Señor, pero ellos no fueron capaces de mantener la unanimidad debido a que se aferraban a visiones que diferían en cierto grado la una de la otra. Esto no es solamente un asunto de división, sino el grado en que vemos la visión. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos seguir de cerca. No solamente debemos leer 1 Tesalonicenses, en el próximo entrenamiento iremos a Tesalonicenses. Ese libro fue escrito por Pablo en su ministerio. Al principio debe leer el libro de Filipenses, en Colosenses, Efesios. Esos son libros escritos después en su ministerio, más tarde. Aún el ministerio de Pablo avanzó, progresó, así que debemos estar al día.
debemos seguir de cerca. Es solamente de esta manera que podemos tener la unanimidad. La clave, la llave para guardar la unanimidad es seguir el ministerio de la era de cerca, seguir de cerca el ministerio de la era. Usted puede memorizarse eso. En el recobro del Señor, la clave, la llave para guardar la unanimidad es seguir de cerca el ministerio de la era. 2. Entre nosotros el problema radica en que algunos se hayan limitados a causa de su poca experiencia y visión. Hay quienes no están dispuestos a ver más y por ende considera que aquellos que ven más que ellos están equivocados. Ya hablé acerca de esto. No están dispuestos a ver más. Están limitados por la verdad parcial. La verdad parcial, ellos están limitados por eso, están en el recobro por un tiempo y después se fueron. Los que se fueron produjeron nada. Una y otra vez vemos que aquellos que se fueron del recobro no produjeron nada. 3. Cuando el Espíritu Santo avanza, algunos están dispuestos a seguirlo, mientras que otros se resisten y prefieren permanecer rezagados. Cuanto más avanza el Espíritu Santo, menos son los que están dispuestos a seguirle. Este es el camino angosto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos seguir la corriente del Espíritu Santo. Y la corriente, el fluir del Espíritu Santo, no es como se ve en el pentecostalismo. Más bien, la corriente del Espíritu Santo está con el ministerio de la era. G. Debido a que estamos regidos por la visión celestial de la economía eterna de Dios, la cual es conforme a la enseñanza única de los apóstoles, podemos ser uno con respecto a nuestra enseñanza. Aquí hay varios puntos. Podemos ser uno con respecto a nuestra enseñanza. Somos uno con respecto a nuestra enseñanza, en nuestras prácticas, en nuestra manera de pensar, en cuanto al hecho de que hablamos a una voz, así como en cuanto a nuestra esencia, manifestación y expresión, a ser partícipes del único ministerio de Dios con miras al único mover de Dios a fin de producir el único cuerpo de Cristo como su único testimonio. No estamos aquí para unificar, no estamos aquí unificando, sino más bien estamos siguiendo el ministerio de cerca en el único mover de Dios. Algunos dicen, es bueno de que las iglesias sean diferentes, de que haya variedad. Déjeme decirle, esto no es conforme a la verdad. Usted debe de ver el televisor celestial. Cuando usted ve esto, usted verá que todas los 7 candeleros eran idénticos. Usted no podía discernir cuál es uno, cuál es el número 2. Todas eran oro, todos tenían la misma forma, todos tenían la misma expresión, todos eran el Dios triuno, eran uno en enseñanza, en prácticas, en lo que hablaban, en la manera de pensar y en todo. Si usted va a Taipei, usted ve que es lo mismo. Si aquellos de Taiwán cuando ven aquí, ven que somos lo mismo. Esto es glorioso. Esto no es una vergüenza, esto es algo glorioso. La visión es una vergüenza. Hay un mover, un ministerio en testimonio, añadido aquí una iglesia, un mover, un fluir, una obra y un recobro. Amén. Esta es la unicidad del recobro del Señor. Hermanos y hermanas, no estamos aquí para seguir una persona en particular, sino que estamos aquí para seguir la visión. Debido a que el Señor nos ha dado esta visión consumada, debemos aprender a seguir de cerca para que sirvamos al Señor fielmente, para amarle, para predicar el Evangelio, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto es finalmente con miras a la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, acabé. Pero todavía tenemos la tercera sección del hablar. Yo creo que las agoté. ¿Todavía me siguen? Amén. El hablar es demasiado largo. Necesito pedirles perdón, que me perdonen. Pero en mí todavía estoy lleno de carga. Por favor, permitan que libere esta carga de manera breve. Por causa de los muchos que han sido salvos recientemente y los que han sido salvos ya por muchos años.
Permítame decirlo de forma breve, concisa. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿O quiénes somos? Somos aquellos que han sido redimidos por el Señor, limpiados por su sangre preciosa, regenerados por el Espíritu Santo. Para llegar a ser los hijos de Dios, somos los hombres Cristo hombres.